Dicen que el tiempo no se puede revertir, que el pasado está encerrado detrás de puertas que nadie más puede abrir. Aún así, hay acontecimientos que parecen seguir sucediendo, incluso siglos después. Basta observar el mes en el que las calles se llenan de procesiones, las iglesias se iluminan, las campanas suenan de otra manera y hasta los más escépticos guardan silencio durante unos días. La pregunta que casi nadie hace es ¿por qué exactamente celebramos este periodo llamado Semana Santa? Después de todo, ¿qué sucedió en aquellos días que todavía es capaz de conmover a multitudes, redefinir calendarios e influir en civilizaciones enteras? La respuesta, sorprendentemente, no se trata solo de creencias, pero también sobre los acontecimientos históricos y simbólicos que se entrelazaron de manera tan profunda que dieron forma al mundo moderno. En una sola semana se concentraron conflictos políticos, rupturas espirituales, traiciones personales, tensiones sociales y decisiones que resonaron más allá del tiempo. Fue durante estos días cuando una figura hasta entonces periférica, dentro del imperio más poderoso de la Tierra, pasó de profeta itinerante a icono central de la fe más extendida de la historia. En aquella época, el Imperio Romano dominaba inmensos territorios y gobernaba con mano de hierro. Jerusalén, una ciudad bulliciosa y espiritualmente intensa, se volvió aún más efervescente durante la Pascua judía, cuando peregrinos de diferentes regiones se reunieron para recordar la liberación de Egipto. Se estima que la población de la ciudad se multiplicó por 10, con cientos de miles de personas apretujándose por las calles estrechas, trayendo animales, monedas y oraciones. Fue sin duda el momento más visto y tenso del año, tanto para sacerdotes como para gobernadores romanos. Cualquier gesto fuera de lo esperado podría provocar una revuelta. Es en este escenario donde emerge un personaje central, un hombre que no portaba espadas, no movilizaba ejércitos y no hacía alarde de riquezas, pero que se había convertido en tema de conversación en plazas, sinagogas y palacios. Algunos lo llamaron profeta, otros hereje. Algunos creían que era el Mesías, mientras que otros lo veían como una amenaza a la estabilidad. No caminaba con la prisa de quien quiere dominar, sino con la firmeza de quien sabe lo que estaba por suceder. Su nombre resonó con creciente intensidad: Jesús de Nazaret. Había sanado a los enfermos, restaurado la dignidad de las mujeres marginadas, confrontado a los líderes religiosos con verdades incómodas y enseñado con una autoridad que no provenía de ninguna escuela reconocida. Pero no fue por estos hechos que la ciudad estaba en alerta. Lo que realmente preocupaba a los poderosos era el tipo de reino que decía representar. Un reino sin trono, sin monedas, sin legiones, pero que parecía crecer silenciosamente dentro de cada uno que lo escuchaba. Lo más curioso es que, en ese momento, Jesús ya no era un desconocido. Su nombre circuló entre pescadores y senadores, entre soldados y sacerdotes. Sin embargo, sus pasos seguían siendo los de alguien común, sin ostentación, y esto creó aún más confusión. ¿Cómo podría alguien que se presentaba como enviado de Dios no buscar protección o prestigio? ¿Por qué no evitó los centros de tensión, las escenas de conflicto y las zonas de peligro? Porque vuestra misión nunca fue escapar de la cruz, sino afrontarla. No buscó el camino del poder, sino el de la obediencia. Y es precisamente esta elección la que transforma el curso de la historia. Mientras la mayoría de los hombres intentan evitar el sufrimiento y alcanzar la gloria, Jesús hizo todo lo contrario. Caminó voluntariamente hacia el sufrimiento, como si supiera que, en ese aparente fracaso, se escondía la mayor victoria. La narrativa de estos 7 días comienza con esta tensión silenciosa, donde nada ha explotado aún, pero todo está a punto de colapsar. Es como si el tiempo hubiera estado conteniendo la respiración, esperando el momento en que cada paso, cada palabra y cada gesto se volvieran definitivos. No se trata de una simple historia religiosa, sino de una sucesión de hechos reales
que provocaron una conmoción cuyos ecos aún se sienten en la cultura, la moral, el arte y la política. Para mantenerse al día con el contenido que explora las raíces y los significados detrás de los eventos que dieron forma al mundo, suscríbase al canal y active las notificaciones. Aquí, cada detalle cuenta para construir una comprensión más profunda de la historia. Este viaje comienza no en el altar de una catedral, sino en el corazón de una ciudad dividida, en decisiones humanas, en esperanzas frustradas, en pactos hechos en la sombra y, sobre todo, en la convicción inquebrantable de un hombre que conocía el peso de su misión. El escenario está preparado, el tiempo no esperará, y las decisiones que seguirán no serán solo narraciones de un libro antiguo, sino revelaciones vivas sobre quiénes somos, qué tememos y qué, en el fondo, queremos encontrar. El acercamiento de Jesús a Jerusalén no fue una coincidencia ni un gesto improvisado. Esta no era una ciudad más en su camino, era el corazón espiritual del pueblo hebreo. Durante la festividad de Semana Santa, este espacio sagrado se convirtió en el centro de toda la vida religiosa, social y política de la región. Las estrechas calles se llenaron de peregrinos provenientes de diferentes partes, muchos de ellos caminando durante días solo para participar en los ritos que conmemoraban la liberación de Egipto, un hito que se remontaba a alrededor de 1300 años antes de ese momento. La tensión estaba en el aire, visible en los ojos de quienes portaban velas, en las manos que sostenían rollos de la Torá y en el silencio de los soldados romanos atentos a cualquier señal de malestar. Fue en este clima que Jesús se acercó a las puertas de la ciudad. No lo hizo como líder militar ni como sacerdote tradicional. Entró de una forma tan simbólica como inesperada, montado en un burro, un animal asociado a la paz y la sencillez. La escena, que podría parecer modesta, tuvo un impacto inmediato en quienes conocían las escrituras hebreas. El profeta Zacarías, siglos antes, había declarado que el rey justo vendría así, humilde, montado en un asno. La multitud no ignoró esta imagen. La gente comenzó a reunirse, extendiendo mantos en el suelo, cortando ramas de los árboles y clamando por salvación. La palabra que se repitió fue Hosana, una petición y al mismo tiempo una aclamación. Había alegría, pero también ansiedad. El pueblo, oprimido durante tanto tiempo por fuerzas externas, primero los babilonios, luego los persas, luego los griegos y ahora los romanos, vio en Jesús la posibilidad de un punto de inflexión. Para muchos, representó al líder que finalmente expulsaría a los gobernantes, restaurando la soberanía de Israel. Pero lo que pocos entendieron fue que no vino a disputar territorios ni a apoderarse del trono físico de David. Su misión operaba en otra dimensión, más profunda, más invisible a los ojos inmediatos. Aún así, en aquella entrada, hubo un marcado contraste entre la expectativa popular y el propósito silencioso de quien fue recibido como rey. Los evangelios registran que, al entrar en la ciudad, Jesús no se dejó seducir por la conmoción pública. Su mirada no era la de alguien que se alimenta de gloria momentánea. En cambio, miró a Jerusalén con lágrimas. La ciudad que tantas veces había rechazado a los profetas y desatendido los mensajes de corrección, ahora repetía el mismo patrón. Hubo aplausos y gritos en las calles, pero dentro de los corazones, la confusión continuaba. Era como si la gente estuviera celebrando algo que no entendían del todo. La aclamación fue real, pero también superficial. El escenario se volvió aún más complejo debido a la presencia de autoridades religiosas y políticas. Los fariseos, doctores de la ley y sacerdotes observaban desde lejos, con recelo. No vieron simplemente a un hombre sencillo siendo vitoreado. Vieron una amenaza directa a la estructura que controlaban. El templo, centro del poder religioso, y el Sanedrín, el consejo que regulaba la conducta del pueblo, se sintieron amenazados. La popularidad de Jesús creció sin su permiso, fuera de esquemas tradicionales, sin obedecer al sistema de influencia que dominaba la vida espiritual de la nación. Y eso era peligroso.
La Roma imperial, por su parte, tenía sus propias preocupaciones. La Semana Santa no fue una época cualquiera. Era una época de disturbios, y cualquier movimiento que pareciera una insurrección podía provocar una respuesta militar inmediata. Pilato, el gobernador romano, viajó desde Cesarea a Jerusalén en esta época del año precisamente para reforzar la vigilancia. Sabía que una chispa era suficiente para incendiar la ciudad. Así, Jesús no solo atrajo la atención religiosa, sino que también encendió una señal de advertencia política. Pese a ello, lo que más llamó la atención fue su forma de caminar, sin prisas, sin gestos de exaltación, sin buscar la afirmación que la multitud quería conceder. Su postura, a la vez serena y firme, transmitía un tipo de autoridad que no dependía de títulos. Para quienes estaban a su lado, era imposible ignorar el contraste entre el ruido de la multitud y el silencio interno de quienes conocían su destino. Algunos discípulos lo siguieron con entusiasmo. Otros todavía intentaban comprender si se enfrentaban a un triunfo o a un camino sin retorno. Pedro, siempre impulsivo, parecía dividido entre el orgullo y la inquietud. João, más contemplativo, observaba todo con ojos atentos. Ninguno de ellos, sin embargo, entendió completamente lo que se estaba poniendo en marcha. Se enfrentaban a un momento histórico que solo tendría sentido más tarde, porque, a pesar de las palmas y los cantos, Jesús sabía que la misma multitud que lo exaltó ese día, dentro de unos días, gritaría pidiendo su condena. No había ingenuidad en sus pasos. Había un propósito. Y mientras los mantos cubrían el suelo y las ramas se echaban por el camino, él no quitaba la vista de lo que le esperaba. La ciudad, tan sagrada y al mismo tiempo tan resistente a la verdad, lo recibió una vez más sin darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Fue el comienzo de un movimiento que escapaba al control de los hombres, pero que transformaría la historia de forma irreversible. La entrada de Jesús en Jerusalén había encendido una llama invisible. En las calles aún se hacían eco los cánticos y los pasos de la multitud cuando se dirigía al espacio más sagrado de toda la ciudad, el templo. A primera vista, este era un lugar destinado al encuentro entre los seres humanos y lo divino. La imponente estructura, renovada por Herodes décadas antes, albergaba sacrificios, oraciones y la vida litúrgica de todo el pueblo. Sin embargo, lo que encontró allí contrastaba marcadamente con el asombro que se suponía que debía inspirar el espacio. El patio exterior, conocido como el atrio de los gentiles, estaba lleno de tiendas de campaña, animales en recintos improvisados, cambistas luchando por espacio y voces fuertes negociando precios. Allí se vendían palomas, ovejas y vacas, animales necesarios en los sacrificios rituales, principalmente por los peregrinos que venían de muy lejos y no podían traerlos. Las monedas locales, consideradas impuras para su uso en el templo, eran cambiadas por otras específicas, con sobreprecios abusivos que favorecían a los intermediarios y líderes religiosos que controlaban estas operaciones. La práctica en sí no era nueva. Durante años, este comercio se había infiltrado bajo la justificación de facilitar el culto. Sin embargo, con el tiempo, lo que se concebía como apoyo se convirtió en el centro de actividad. La fe había quedado reducida a una transacción. El templo, símbolo supremo de la presencia divina entre el pueblo, reflejaba ahora la lógica del beneficio y la explotación. Fue en este escenario que Jesús, sin dudarlo, interrumpió el aparente orden. La escena que se desarrolla a partir de entonces es de una intensidad poco común. No solo confronta verbalmente a los involucrados, sino que también actúa con firmeza, volcando las mesas de los cambistas, esparciendo monedas por el suelo y expulsando a los vendedores. Sus palabras, resonadas con autoridad, no dejaban lugar a dudas. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en escondite de ladrones. El gesto no fue solo una crítica al comercio en sí, sino una denuncia abierta de la distorsión del culto, la manipulación de la fe y la dominación que los líderes religiosos ejercían sobre la población.
Esta confrontación expuso algo mucho más profundo: la separación entre forma y esencia. El templo se había convertido en un escenario donde se representaba una fe que ya no estaba viva. Se recitaban oraciones y se realizaban rituales, pero se perdía el corazón de la adoración. La denuncia de Jesús afectó no solo a los comerciantes, sino a todo un sistema que se beneficiaba de la apariencia de santidad. Un sistema que reemplazó la compasión por la exigencia, la misericordia por la negociación y la espiritualidad por el estatus. Su actitud rompió el conveniente silencio. Los que observaron, incluidos los propios discípulos, vieron un rostro poco común del hombre que solía enseñar con parábolas y caminar entre los pobres. Ahora se encontraba ante el centro del poder religioso de su pueblo, señalando sus defectos con claridad y valentía. Para los sacerdotes y escribas, ese acto fue insoportable. Había superado el límite. Ya no era solo un predicador popular o un sanador carismático. Fue alguien que puso en riesgo la base de autoridad que sustentaba la estructura actual. Los líderes no lo vieron como un reformador espiritual, sino como una amenaza real al orden establecido. El templo no era solo un espacio sagrado, también era el corazón del sistema económico religioso. Controló las ofrendas, definió el calendario de fiestas, organizó las cortes religiosas y también fue responsable de la gestión política de gran parte de la vida diaria. Tocar este punto fue desafiar no solo creencias, sino también privilegios y alianzas políticas. El Imperio Romano, aunque aparentemente neutral en los asuntos internos del judaísmo, mantuvo un acuerdo tácito con los sacerdotes del templo. Mientras se mantuviera el orden, los gobernadores permitían cierto grado de autonomía, pero cualquier desestabilización podría ponerlo todo en riesgo. Por lo tanto, cuando Jesús toma medidas contra los abusos dentro del templo, no solo enfrenta una desviación moral, sino que se inserta directamente en el centro del conflicto entre la fe auténtica y el poder institucionalizado. La respuesta de los líderes religiosos no es pública de inmediato. No lo confrontan allí, frente a la multitud. Prefieren dar un paso atrás, observar y planificar en silencio. La tensión que ya estaba presente a las puertas de la ciudad ahora se intensifica. El pueblo, a su vez, observa en silencio. Muchos se sienten representados en esa actitud. Hay quienes ven en ello una restauración del verdadero sentido de la fe. Otros, sin embargo, empiezan a dudar de la seguridad de estar al lado de alguien que desafía directamente a los más poderosos. La purificación del templo no fue un gesto impulsivo ni una reacción aislada. Fue una declaración clara de que la adoración no puede mercantilizarse, que Dios no puede reducirse a un producto y que la espiritualidad no puede venderse como ningún bien. La fe, cuando es corrompida por los intereses, deja de ser un puente hacia lo sagrado y se convierte en un mero reflejo de las vanidades humanas. Al derribar esas mesas, Jesús no estaba simplemente derribando objetos, estaba exponiendo la fragilidad de un sistema que ya no sostenía la verdad. El movimiento alrededor del templo había disminuido, pero el malestar persistía. En el interior de las casas, los preparativos para la celebración de la Pascua se apoderaron de los gestos, las conversaciones y los aromas. Fue un momento de memoria colectiva, marcado por tradiciones que se extendieron por generaciones. El cordero asado, las hierbas amargas, el pan sin levadura. Cada elemento llevaba consigo una historia de liberación. Y fue precisamente en este ambiente significativo que Jesús reunió a sus discípulos para compartir una comida que marcaría no solo el fin de una era, sino el comienzo de una nueva comprensión de la fe. El escenario era simple: una habitación en el piso superior de una casa en Jerusalén, un espacio privado, donde los 12 se sentaban alrededor de la mesa junto al Maestro. El ambiente, aunque familiar, estaba rodeado de silenciosa expectación. Jesús ya no ocultó su rostro serio. Había en su mirada la firmeza de alguien que sabía lo que vendría, pero también la ternura de alguien que todavía se preocupaba por quienes lo rodeaban.
Los discípulos, en cambio, alternaban expresiones de ansiedad y confusión. Aunque habían oído predicciones sobre un sufrimiento inminente, todavía no podían comprender lo que significaba. Durante la cena sucedió algo que desestabilizó la lógica de la ceremonia. Jesús tomó el pan, lo partió y lo distribuyó entre los que estaban con él. Luego declaró que ese gesto simbolizaba su cuerpo, el cual sería entregado. La misma acción se repitió con el cáliz, afirmando que el vino representaba la sangre de una nueva alianza, derramada a favor de muchos. La cena dejó de ser solo la conmemoración de la liberación de Egipto y pasó a ser la anticipación de un sacrificio personal. Con ello, reinterpretó el significado de la Pascua. Ya no era solo el recuerdo de un éxodo físico, sino el signo de una redención más amplia y profunda. Este momento no fue solo simbólico, también fue revelador de la frágil condición de los propios seguidores. Jesús, mirando a los ojos de sus amigos más cercanos, anunció que uno de ellos lo traicionaría. La atmósfera previamente solemne se llenó de un silencio incómodo. Los rostros se miraron y el sentimiento predominante era la duda. Cada uno se preguntó en silencio: ¿fui yo? La confianza entre ellos flaqueó. Ya no bastaba con estar en la mesa con el Maestro. Era necesario afrontar los propios límites. Judas, que hasta ese momento había permanecido discreto, sintió el peso de las palabras. El plan que había trazado con los sacerdotes adquirió ahora contornos irreversibles. Aún así, aunque Jesús sabía de la traición, no lo rechazó. No lo expuso directamente a los demás. Se mantuvo el gesto de compartir el pan, incluso con él. Fue como si, hasta el último momento, la misericordia ofreciera una puerta abierta. Pero Judas ya había cruzado una línea, impulsado por motivaciones que quizás ni siquiera él entendía del todo. La cena también expuso otros tipos de debilidad. Pedro, siempre intenso en sus reacciones, declaró que nunca abandonaría a su maestro, aunque todos los demás lo hicieran. Fue entonces cuando Jesús le advirtió: antes de que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Pedro no entendió. Estaba seguro de su lealtad, incapaz de aceptar que el miedo pudiera dominarlo. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir no solo sería un choque de fuerzas externas, sino también un enfrentamiento interno. Cada discípulo enfrentaría no solo el caos de las circunstancias, sino también los fantasmas mismos. Mientras compartían el pan y el vino, Jesús habló de unidad, amor y permanencia. Les pidió que permanecieran unidos, que se amaran como Él los había amado, y reveló que, en su ausencia, el Espíritu vendría como consuelo y guía. Estas palabras, aunque profundas, parecieron confusas para aquellos hombres que todavía estaban atrapados en el deseo de un resultado triunfante. No pudieron asimilar que el camino elegido por el Maestro era el de la entrega voluntaria. La fragilidad humana no solo se expresa en grandes errores, sino también en momentos en que la verdad requiere valentía. Estar en la mesa fue fácil. Continuar a su lado cuando todo se vino abajo sería la verdadera prueba. La cena, por tanto, no fue un banquete de despedida, sino una revelación. Demostró que a pesar de su cercanía, el tiempo compartido y los milagros presenciados, ninguno de ellos era inmune al miedo, la duda o la caída. Y sin embargo, Jesús permaneció con ellos. Él no los alejó. Él no se rindió. Sabía que la historia no terminaría con fracasos, sino que el amor seguiría actuando incluso después de que la mesa estuviera vacía. Esa noche selló un pacto que no dependía de la perfección de los suyos, sino de la fidelidad de quienes se entregarían por todos. La noche se hacía más profunda y la ciudad, envuelta en el silencio, parecía contener la respiración. Después de cenar, Jesús salió del espacio donde había estado con sus discípulos y se dirigió hacia un jardín ubicado en las afueras de Jerusalén. El lugar, conocido como Getsemaní, estaba al pie del Monte de los Olivos. Era un lugar que conocía bien, donde había ido en otras ocasiones a orar, lejos del ruido y las presiones de la ciudad.
Pero en aquella ocasión, el jardín no sería solo un refugio de retiro, sería el escenario de una batalla invisible, librada no con armas, sino con dedicación. La compañía de Pedro, Santiago y Juan no fue casualidad. Fueron los más cercanos entre sus seguidores, los que presenciaron momentos importantes de su carrera. Aún así, al acercarse al interior del huerto, Jesús les pidió que esperaran mientras él se alejaba un poco más. El peso que había cargado en silencio empezaba a notarse. Su alma, como él mismo dijo, estaba profundamente afligida. No se trataba de miedo a la muerte, sino de la dimensión espiritual de lo que estaba por suceder. Allí, entre los olivos, Jesús se postró y oró. Sus palabras fueron simples pero llenas de dolor. Si fuera posible, esa copa le sería quitada. Aún así, el deseo más profundo no era escapar, sino cumplir lo que había venido a hacer. La angustia que lo embargaba era tal que su sudor corría como gotas de sangre, expresión que revela la intensidad de su aflicción interior. Los médicos modernos reconocen esta condición extrema como hematidrosis, una rara reacción física al estrés agudo. Por tanto, el sufrimiento no era solo emocional. El cuerpo de Jesús también reflejaba el peso de la decisión que estaba tomando. La petición que había hecho a sus discípulos era clara: «Velad conmigo». Pero incluso ante su angustia, no pudieron resistir el cansancio. Uno a uno se fueron quedando dormidos. El contraste entre la urgencia de la oración y la apatía de sus compañeros reveló una vez más la distancia entre la plena conciencia de Jesús y las limitaciones humanas de quienes estaban a su lado. Aquellos que habían jurado lealtad ahora dormían en su momento más delicado. Aún así, no los reprendió con dureza. Simplemente volvió a orar, reconociendo que aunque el espíritu estaba dispuesto, la carne era débil. En este escenario silencioso y cargado, Jesús se enfrentó a la decisión central de su misión: aceptar o no el camino del sufrimiento. No hubo gloria en esa elección. No hubo aglomeraciones, solo oscuridad, soledad y obediencia. Su oración no fue una negociación, sino una rendición. Y al final, no fue la voluntad personal la que prevaleció, sino la entrega total al propósito divino. El jardín, lugar de vida y de cultivo, se ha convertido en un espacio de profunda renuncia. Fue allí donde, lejos de los ojos del pueblo, Jesús decidió no dar marcha atrás. Su sí lo dio sin público, sin testigos conscientes, y esa, sí, silenciosa y firme, sería la fuerza que sustentaría todo lo que vendría después. El cielo se estaba oscureciendo sobre Jerusalén y el silencio de Getsemaní pronto sería interrumpido por el sonido de pasos apresurados, antorchas que se acercaban y voces decididas. Esa elección hecha en el jardín, entre árboles centenarios y tierra húmeda, quedaría ahora sellada por acontecimientos fuera del control de los hombres. La decisión de Jesús no se limitó al campo de la intención. Se volvería concreta, visible y encarnada en dolor y sangre. Esa entrega, que comenzó en el corazón, se concretaría en azotes, burlas, cruces y abandonos. Él no se escapó, no se escondió, tampoco pidió protección. Su silencio ante las acusaciones, su mirada firme incluso cuando era traicionado, y su respuesta tranquila ante la violencia apuntaban a una convicción que no necesitaba ser demostrada por la fuerza. Mientras el mundo que lo rodeaba se agitaba en busca de poder, él siguió un camino solitario de renuncia, donde la verdadera autoridad no provenía de la imposición, sino de la entrega total. Muchos de los que lo habían seguido se dieron la vuelta. Las palabras pronunciadas durante años parecieron no encontrar eco, dada la brutalidad del momento. El Mesías, que sanaba, que enseñaba con sabiduría y que acogía a los marginados, ahora guardaba silencio, siendo conducido como un criminal. Para quienes miraban desde lejos, todo parecía un final, una interrupción abrupta de algo que tanto prometía. Pero esta impresión no resistiría la prueba del tiempo. Lo ocurrido en aquellos días no puede reducirse a un hecho aislado de la historia.
no se trataba solo de un juicio injusto, una ejecución brutal o la eliminación de un líder carismático por desafiar las estructuras dominantes. Lo que estaba en marcha era la revelación de un camino completamente diferente al que el mundo estaba acostumbrado a seguir. Un camino que no requiere fuerza, sino voluntad de amar incluso cuando no hay retorno. Un camino en el que la justicia no sea venganza, sino redención. La cruz, instrumento de muerte utilizado para exponer públicamente a los condenados, se transformó en símbolo de esperanza. El aparente fracaso se convirtió en la semilla de la transformación. El silencio de Jesús no fue debilidad, era la respuesta más poderosa que se podía dar a un sistema que se alimentaba del miedo. Y fue precisamente en este gesto extremo que muchos empezaron a ver las cosas de otra manera. Los 100 pequeños signos, las palabras olvidadas, los encuentros transformadores. Todo empezó a tener sentido. La narración de los 7 días no terminó en dolor. Aunque todo parecía desmoronarse, algo nuevo empezó a nacer. Una nueva mirada al otro, al poder, al sentido mismo de la existencia. El impacto de esos momentos no se limitó a una época ni a un solo pueblo. Cruzó fronteras, lenguas, culturas y siglos. Influyó en las leyes, inspiró el arte, provocó debates y reformó las conciencias. Cambió la forma en que entendemos el perdón, la dignidad y la entrega. Jesús no ganó por la fuerza. Tocó la parte más íntima del ser humano, mostrando que es posible transformar el mundo desde dentro. Su camino es testimonio de que el verdadero cambio no depende de la grandeza externa, sino del coraje de permanecer fiel incluso cuando todo parece perdido. Su obediencia no fue ciega, fue lúcido, intencional y basado en el amor. La ciudad que lo recibió con aplausos y lo entregó a las autoridades es la misma que, años después, vería traspasar las paredes su mensaje. Aquellos que alguna vez gritaron su nombre con esperanza y luego con ira, serían alcanzados por ese mismo mensaje, ahora entendido de otra manera. Porque cuando cesa la violencia, cuando la sangre se convierte en memoria y el cuerpo ya no ocupa la tumba, solo queda el impacto de todo lo vivido. Lo ocurrido esa semana cambió la forma de entender el tiempo, la fe, la historia y al propio ser humano. No hay vuelta atrás a lo que era antes. Las heridas del mundo todavía existen, pero ahora llevan el recordatorio de que la respuesta puede venir de donde menos te lo esperas. No de potencia, sino de entrega. No el dominio, sino el servicio. No por imposición, sino por compasión. Quizás, en el fondo, lo que estos días han revelado no se trata solo de quién fue Jesús, sino de lo que cada uno puede ser cuando elige, incluso frente a la oscuridad, seguir el camino de la luz. Si disfrutó del contenido y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Si aprecias reflexiones que profundizan en los temas con una mirada atenta y responsable, considera suscribirte al canal. Esto ayuda a mantener este trabajo en el aire. Deje su me gusta y no dude en ver el siguiente vídeo tan pronto como esté disponible. Puede ampliar esta conversación aún más.